Y hablamos de la famosa LDP que se está manejando en Estados Unidos. Si ustedes van a buscar esto en el Google, van a tener algunos resultados como Low Distortion Projection, ¿no? O Ground Truth. Después, ¿con qué más? Como SPCS, su sistema de coordenadas de Estados Unidos es el State Plane, ¿no? Son proyecciones tangenciales. No son UTM en todos sus estados, es un caos lo de Estados Unidos. Les muestro ahorita cómo es su situación de proyecciones en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en el 2013 ha sacado una publicación acerca de los Low Distortion Projections, lo que se conoce como Ground versus Grid. ¿Ya? O sea, Ground es la distancia real. Grid es la distancia de cuadrícula de la distancia UTM, ¿no? Entonces, ellos ya han hecho sus estudios, han determinado que hay diferencias, entonces ahí comentan qué es lo que se tiene que hacer. En cada estado o en cada región de Estados Unidos, de forma independiente, han ido implementando las Low Distortion Projection a partir de los Static Plane Coordinate. Ya les voy a mostrar de qué tratan esos. Entonces, aquí información hay, más que todo el NOAA y el NGS, las dos principales entidades que vamos a hablar tal vez de regulamiento espacial, no sé si habrá alguna más, de Estados Unidos, están determinando para cada estado los lineamientos para la aplicación de los Low Distortion Projections, ¿no? Los Ground Truth for the Future. ¿Qué quiere decir? Que para 2022 ellos están planeando migrar su sistema antiguo de referencia al NAD 83 al nuevo SPSS 2022 con un marco de referencia IERS, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí van a tratar un poquito de parametrizar sus trabajos, sus unidades que inclusive están manejando en pies, manejan pies internacionales, etcétera, pero aquí ya están considerando el uso de las LDPs o en nuestro caso PTL, ¿no? Que sería su equivalente. Entonces, aquí este gráfico es lo similar que les he ido mostrando, solamente que aquí ya también hay algunas consideraciones adicionales de la superficie topográfica donde nosotros hacemos nuestro levantamiento, la superficie elipsoidal, ¿no? El elipsoide, como lo conocemos, el W84, para ellos el NAD 83, etcétera. La superficie donde se proyecta, o la proyección en sí, ¿no? Que en este caso para ellos es secante. Sí, igual UTM secante, perdón, estoy un poco divagando en ese tema. Bueno, ¿qué es lo que pasa con una distancia horizontal? Horizontal ground distance. Lo que pasa es que es mucho mayor a la distancia en el elipsoide y mucho mayor a la distancia en el plano UTM, ¿no? Ahí está el gráfico. Es mayor a ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente de acuerdo a este vista perfil, la distancia aquí es mayor a estos dos, ¿no? En algunos casos, la distancia en la cuadrícula o en el plano de proyección puede ser mayor a la distancia en el elipsoide, ¿no? Aquí ya muestran un ejemplo. Entonces, lo que se quiere plantear es que aquí se trabaja, ¿no? Aquí es lo que nosotros queremos, que se plasme todo, ¿no? Ya no trabajar en diferentes superficies y aplicar factores de escala, no, aquí es lo más conveniente, ¿no? Porque ellos ya tienen otros estándares y definen que las deformaciones no influyen bastante para ellos, ¿no? ¿Cómo están organizados? Están organizados con estos estados en rojo, tienen la proyección, la cónica conforme de Lambert, ¿no? Y en otros estados, estos estados que están más verticales, por así decirlo, están con la transversa de Mercator, ¿no? Entonces, son estados independientes, manejan sus propias reglas, entonces es una... A lo que he ido averiguando, las LDPs, proyecciones locales, se están implementando poco a poco de esta manera, ¿no? Sistemas de zonas singulares, es decir, sistemas simples y sistemas más complejos de zonas múltiples, ¿no? Es decir, tienen varias zonas, etcétera. Esto es
otro tema para analizar, pero ya tiene mucha relación a lo que nosotros hablamos, porque ellos ya están implementando de esa manera. ¿Qué es lo que quieren? ¿No? Para el 2022, como les decía, del NAD 83 se va a hacer la transición al 2022 TRF, ¿no? Como el Static Coordinate System va a ser oficial, ¿ya? Y también que ellos tienen su problema de que manejan sus metros americanos, sus pies americanos y los pies internacionales, entonces van a uniformizar eso. Entonces aquí ya se va viendo, bueno, lo más importante es que están ya trabajando con proyecciones locales, ¿no? Proyecciones de baja distorsión, low distortion projections, ¿no? Aquí hay un ejemplo de cómo ellos han analizado. Como les decía, tener una zona menos ancha que una UTM, es decir, una zona UTM tiene 6 grados y una LTM va a tener 1 grado. En este caso, para varios intentos o cálculos que han hecho, para un ancho de una zona de 26 kilómetros, ellos lo manejan por partes por millón, no manejan una relación de 1 quebrado tantos, ¿no? Ellos, aquí hay su equivalente, obviamente. ¿Qué quiere decir? En este rango, en los 26 kilómetros, se va a tener una parte por millón. Una parte por millón equivale a decir 1 milímetro en 1 millón de milímetros, que 1 millón de milímetros, digamos, la conversión es 1 kilómetro, ¿no? Entonces, la deformación lineal va a ser de 1 milímetro en 1 kilómetro, ¿no? Y ahí se puede ir haciendo la misma relación, 2 milímetros para 2 kilómetros, etcétera, ¿no? Esa es la idea de manejar estos ratios que ellos lo ponen así, ¿no? O también en pies, pie-milla, ¿no? Esa es su conversión. Y así podemos tener, mientras más ancha sea la zona, por ejemplo, 254 kilómetros, se va a tener mayor aquí a precisión de la deformación lineal, en este caso sería 100 partes por millón o 100 milímetros en 1 kilómetro, ya imagínense cuánto es eso. Que aquí ya es unos 10.000, entonces ya ellos para sus estándares ya ven que no es conveniente, ¿no? Entonces supongo que ellos manejan estos primeros. Entonces ya saben ellos cómo es la situación de la deformación y ya han hecho sus cálculos. Esto es por el ancho de la zona, ¿no? Esto es por la diferencia de altura, ¿no? Como les decía, hay un PTL central y tiene su área de influencia más menos 300 metros, más menos 250, arriba y abajo. Entonces, ¿qué dice? Altura arriba y abajo de la proyección, de la superficie de la proyección. 6 metros, una parte por millón. Es decir, si tú trabajas dentro, tu proyecto está dentro de los 6 metros, más o menos 6 metros, vas a tener este tipo de deformación. Si tu proyecto se va extendiendo más y tiene 2.1 kilómetros de variación de altura, gradiente de altura, por así decirlo, vas a tener 300 ppm o, bueno, aquí no sé si no lo he actualizado, es que no está actualizado eso, ya tendría que estar subiendo su valor, ¿no? Aquí no lo habían actualizado. Entonces, aquí uno se da cuenta que la deformación, la lineal más que todo, si te alejas más de tu altura central, entre comillas, es mayor, ¿no? Y si tú trabajas ahí cerca del PTL, tienes casi una deformación nula, ¿no? Inclusive yo consideraría que hasta aquí más o menos, hasta los 250 metros que yo les mostraba del TMPTL Bolivia, estás en los rangos de deformación que se te permite, ¿no? Y ahí está, ¿no? Este es un ejemplo de su gráfico de proyección del TMPTL, ¿no? La distorsión, partes por millón. Entonces, lo que está aquí en verde, verde fosforescente es donde la deformación es casi mínima, y los rojos significa que es mayor a 50 partes por millón. Es decir, ya, esto como ven, si se fijan, está sobrepuesto un modelo digital de elevaciones, entonces ahí se ve la altura justamente de cómo se está ahí influyendo en la deformación, ¿no? Esto en un caso particular de Oregón, en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, se puede hablar mucho más, es un tema largo de analizar lo que se está aplicando en varios países. Lo bueno es que aquí tenemos algo, complementaciones de los
compañeros, ¿no? ¿Cómo se está llevando esto a la práctica en el caso de Bolivia? ¿Ya? Porque, como les comentaba inicialmente en los antecedentes, se ha tratado de llevar ya en un proyecto pues de que ya se puede regular de forma oficial, pero todavía no se ha llegado a eso, pero la idea es que se pueda aplicar, ¿ya? ¿Cuáles serían las ventajas y las aplicaciones, ¿no? De aplicar la proyección de la TMPTL? Obviamente, esto es una tabla básica, tal vez hay muchas cosas más que se pueden implementar. Lo que sí en la práctica se verían más cosas, ¿no? Minería, por ejemplo, comentaba, entonces ahí puede estar el catastro, carreteras y todo eso, ¿no? Sí, la proyección de la TMPTL va a tener una deformación, pero va a ser mucho menor a la deformación que tiene UTM. Entonces, esto ya controla la deformación que es recomendada justamente para ya no usar factores de escala y aprovechar justamente las coordenadas locales. ¿Cómo es que el trabajo se ha realizado? Se ha hecho un modelo de transformación cartográfica en el cual ese entonces, 2014, se subieron los videos de demostración, como mencionaba. El Excel ahorita está todavía en una parte de verificación, en el sentido de que hasta que se tengan unos parámetros tal vez oficiales, es que alguien trabaja con esos parámetros y ya se determina oficial, este Excel ya se distribuiría con los parámetros cargados, cosa de que ya uno solamente tiene sus coordenadas y ya los puede transformar con las locales. Esto no es lo único que uno puede utilizar para transformar con las locales, ya todos los softwares permiten de alguna manera hacer eso. Por ejemplo, en Leica GeoOffice se tiene esto de poder configurar una proyección local. En este caso, las configuraciones tipo va a ser de la proyección va a ser transferencia de Mercator, y ahí se va a definir los parámetros de latitud, de meridiano central, ancho de la zona, que ya iba mostrando en la diapositiva anterior, de los parámetros normalizados. Y el factor de escala ya se calcula con el factor de escala por altura. Se coloca ya ese valor, digamos LTM, PTL, tantos, ¿no? Como está aquí. LTM 194, PTL 2750. ¿Qué quiere decir? El PTL principal es 2750, entonces a partir de esto ustedes saben que más o menos de 250 metros en altura está su influencia, y la subzona de forma, que les digo, delimitada en longitud, está ahí, la 194, ¿no? Los falsos falso norte ya tienen los valores, el meridiano central es este, y el factor de escala calculado, ¿no? Con el valor que les iba mostrando, el radio medio de curvatura más factor de escala por altura dividido otra vez radio medio de curvatura. Bueno, es una fórmula larga. No tan larga, pero sí larga de comprender, ¿no? Es interesante determinar esos parámetros, ¿ya? Entonces, una vez que se tiene todo eso, lo guardamos y a partir de esto ustedes hacen su ajuste de sus puntos, de su base, su red base, y para los resultados directamente les puede decir que el programa ya lo saque en latitud, longitud y en coordenadas locales, ¿no? Ya con estas configuraciones ya lo sacarían en coordenadas locales. En ArcGIS, por ejemplo, igual, se puede configurar una proyección local en la parte de los sistemas de coordenadas. Se puede configurar todos los parámetros de forma similar que el ejemplo anterior. Y si nosotros queremos usar la herramienta Project, ahí ya nos daría los resultados. Y les voy a mostrar ahorita de forma práctica cómo es que igual se puede comprobar la tabla de distancias de mi validación que se realizó, coincide, ¿no? Y así. La idea también en ese entonces era de poder subir el código de transformación de coordenadas geodésicas a UTM y viceversa, y de geodésicas a LTM-PTL, ¿no? Esa era la idea de tenerla en la web en 2014. El código hay que depurarlo un poco más.
Es el mismo código que se puso en el Excel. Este código se rescató de las fórmulas oficiales de UTM que se han publicado por el NIMA, si no me equivoco, de Estados Unidos, ¿ya? Y así, en todos los entornos se puede ir configurando, en CAD, en SIG, en programas intermedios o de otra índole que requieran coordenadas, ¿no? La comprobación también se ha ido comparando con el GeoCalc de ese entonces, la versión 6.2, estaba coincidiendo todo, las fórmulas estaban bien programadas. Una de las aplicaciones que tal vez hay que considerar, porque ahorita hasta aquí hemos visto deformación lineal, ¿qué pasa con el cálculo de superficies? Es decir, la situación de la deformación superficial. Supuestamente, si tenemos los lados de un polígono con menor distorsión, el área de este polígono igual tendría que tener menor distorsión, es decir, UTM va a tener distorsión igual en la parte de superficies, lo que no tiene deformación, distorsión o diferencias con la parte de ángulos, ¿no? Vemos bien que tenemos diferentes tipos de proyecciones de acuerdo a su clasificación de deformación, el angular, superficial o lineal. Entonces esta LTM-PTL también no tendría deformación o sería baja su deformación en superficie. Es lo que se ha planteado como una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, en el catastro, ¿no? Nosotros determinamos de manera precisa con equipos de como estación total, GPS geodésicos, los vértices de predios, ¿no? Entonces, la idea es que las deformaciones UTM pueden, de alguna manera, influir en el cálculo correcto de estas superficies. Entonces, la LTM-PTL vendría bien aplicada aquí en catastro porque ya sería a medida real, ¿no? Que inclusive lo que uno va registrando en el catastro, en los avalúos, todo eso es que hay diferentes superficies medidas por wincha, por estación total y todo eso, que a veces hay diferencias y uno puede llegar a concluir que algunas son debidas a la deformación. Entonces, es un tema amplio igual, cómo es que en catastro podría aplicar, ¿ya? Entonces, ahora, unos cuantos minutos más tenemos. Lo que les voy a mostrar es la aplicación práctica, ¿ya? Mientras voy abriendo mi contenido, no sé si tiene alguien algún comentario. Podemos estar tal vez hablando de temas, ¿ya? Voy a ir abriendo, mientras tanto. ¿No tienen alguna duda mientras tanto? Ingeniero, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí. Buenas tardes. Ingeniero Boris, buenas tardes. Le habla Joel Nexon, de Perú. Ya, sí, dígame, ¿cómo está Joel? Bueno, yo más antes le había estado comentándole la forma de transformar estas coordenadas. El tema es Sí, muy interesante, no lo toqué a profundo, pero lo que sí vi, por ejemplo, en los softwares de, por ejemplo, Civil, ArcGIS, o el mismo Global Mapper, ¿no? Hacer ese tipo de transformaciones, pero el detalle es que lo hacen de una forma radial, es decir, no agarran un punto base, de ese punto base empieza a transformar. Entonces, a medida que va alejándose el punto, la distancia calculada o topográfica, se podría decir en este caso, va aumentando. Pero la metodología, no sé, yo pienso que la metodología más o menos para reducir ese tipo de errores también sería hacer un tipo de conversión, pero en forma consecutiva. Es decir, no agarras un punto base, pasas al siguiente punto y ese punto, el siguiente punto se convertiría como base también y así escalando, ¿no? No sé si me he dejado entender. sí, sí, está bien. O sea, una aplicación, bueno, no lo muestro ahora. ¿Cómo uno trabajaría con la LTM-PTL en el caso de que
si es que nosotros nos extendemos más allá de una subzona, por ejemplo. O sea, si tenemos una carretera que abarca 2 subzonas, lo que sucede aquí es que hay que ya considerar parámetros de transición, no parámetros, coordenadas de transición de una subzona a otra subzona, pero manejando el mismo sistema LTMPT, es decir, coordenadas locales, que es igual amplio, pero a ver, voy a ver si lo tengo aquí. O sea, la idea es que de forma continua se trata de mantener esa deformación, pero haciendo el paso a otro PTL o a otro LTM de acuerdo a lo que convenga. Bueno, a ver, voy a dar un... Ahora sí está abriendo. Sin el ánimo de extenderme más, porque vamos a ver unas cosas más y de ahí tal vez alguna consulta más. Aquí lo voy a abrir. Ya, trabajo. Ya, se planteaba un caso hipotético de carreteras, ¿ya? Supongamos aquí, por ejemplo, tenemos más de 2 PTLs en una subzona LTM, entonces no hay problema por la subzona LTM, pero sí cómo hacemos esa transición, ¿no? Y la transición va a ser de un PTL 750 a otro PTL 1250, porque al final la carretera se va extendiendo por todo ese lugar, ¿no? Entonces, en el modelo de transformación cartográfico, la idea es que esto solamente sea una conversión. No sé si lo tengo, creo que no lo tengo ya en la vista. Déjenme ver. Ya. ¿Cuál es la idea? Que hasta cierto punto el PTL va a tener su deformación, ya se va a ir aumentando la deformación, ¿no? Entonces hay que hacer sí o sí la transición al otro PTL, ¿no? Entonces ahí es lo que se hace calcular coordenadas de un vértice de transición, bueno, de un par de puntos de transición, en el PTL1, entre comillas, al PTL2, ¿no? Y ese vértice de transición va a tener esos dos, se va a tener en total 4 coordenadas, este norte del PTL1, este norte del PTL2, y así se va a hacer la transición. Entonces, con eso garantizamos de que la continuidad del control de formación no va a ir aumentando, ¿no? Porque si solo manejamos un PTL para algo que se extendía más allá, va a ser lo mismo que usar un UTM. O puede ser el caso, por ejemplo, que lo que decía, ¿no? Hacemos una transición entre zonas, ¿no? Lo que se pasa es que aquí estos dos puntos van a ser los que van a definir que hasta aquí llega la LTMPT 196 con sus coordenadas, y aquí, a partir de aquí, también va a comenzar las otras coordenadas, pero ya en el LTM 200. Es decir, esto es los puntos del empalme, ¿no? Cosa de que la deformación, si bien se ha ido hasta aquí extendiendo, hasta aquí todavía es controlada. Si nosotros mantenemos todavía la zona, obviamente parece que va a aumentar aquí la deformación, pero si hacemos la transición, aquí otra vez controlamos la deformación. Entonces, es viable. O sea, el caso de Brasil, por ejemplo, lo que les mostraba el PTL de Brasil, eso es un poquito más complicado porque se basa en el centro de un proyecto, ¿no? Y a partir de eso un área de influencia. En este caso no, tenemos una subzonificación y a partir de eso podemos hacer transiciones hasta donde nosotros queramos, ¿no? Imagínense, digamos, o el proyecto, digamos, bioceánico, Brasil, Bolivia, Perú, para el tren bioceánico, ¿no? Entonces, manejamos el PTL desde ahí, desde Brasil, y manejamos los mismos parámetros y podemos hacer transiciones, ¿no? El tren, este trabajo, este levantamiento para ese proyecto va a tener esa continuidad y se va a ir controlando la información. Eso es un caso hipotético, ¿no? Es decir, sería bueno verlo en la práctica, ¿no? Con datos reales y ya decir, ya, esto se ha hecho así y todo eso. Entonces, para eso servía el modelo de transformación cartográfica que les mostraba en el video, bueno, el link que les he ido comentando. Este link, bueno, les puedo mandar más rato ahí al chat.
la idea es que ahí está en el YouTube, ¿no? Cómo es que más o menos se hacía esa función. Entonces, la aplicación es un poco complicada de explicarla hasta que se esté en campo, digamos, ¿no? Hasta que uno con experiencia propia se lo pueda ver. Pero la idea es que esto no habría mucho problema a lo que comenta el compañero. Otro comentario es si es que se ha hecho alguna aplicación en un proyecto de adquisición sísmica. Sería interesante porque al final las líneas sísmicas, tal vez no tengo una idea clara, pero si son relativamente largas, no sé, más de 1000 metros o no sé, se tiene un levantamiento no más grande, ahí si se quiere tener unas distancias controladas en deformación, tendría que ver, se podría aplicar esto, ¿no? O sea, todo lo que ustedes imaginan, si se relaciona más que todo las cuestiones de distancias que necesitan controlar la deformación, entonces ahí se aplica el LTMPT, ¿no? Y eso, bueno, así para ir terminando, porque ya el tiempo nos va a pisar, estos son los vértices del ejemplo que les mostraba, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos las coordenadas, bueno, yo lo he ploteado en UTM primero, ¿ya? Después esto lo he hecho la función de proyectar, ¿ya? Lo he hecho proyectar a LTMPT de esta área, ¿ya? Y lo que ha pasado es que, vamos a ver, este ya está configurado para esta área, ¿no? Entonces esta es la LTM194, PTL 3150. Y he proyectado mis coberturas que estaban en UTM, los vértices y las distancias, es decir, estos features, estos shapes, ¿ya? Y automáticamente le he dicho, ya, creo que me calcula la geometría. En este caso estoy hablando de las distancias, ¿ya? Longitud, en metros, en este sistema de coordenadas, ¿ya? Y como ven aquí, estas son las distancias que les mostraba en la tabla, pero que yo había calculado a partir de vértices, ¿ya? Entonces, esas distancias son ya las distancias topográficas reales, entre comillas, ¿no? Y lo mismo se podría hacer, bueno, en el caso de lo que nosotros manejamos usualmente, como decía, es UTM. Esto es UTM, ¿no? Es lo mismo ahorita, solamente que yo le digo proyectar, inclusive a mis vértices, yo lo puedo hacer calcular. Hay una función aquí en el ArcGIS que me lo calcule el XY, sí, que me lo grabe el XY en los atributos, ¿no? Que me los guarde las coordenadas de estos vértices. Entonces, esa sería ya una primera aproximación a cómo obtener coordenadas locales, ¿no? Solamente defino mi sistema de coordenadas en el ArcGIS, ¿ya? De acuerdo a la ubicación. Y uso la función proyección, lo proyecto al LTMPTL y ahí ya puedo calcular coordenadas locales y puedo calcular distancias locales, ¿no? Entre comillas, ¿no? Esa es una primera aproximación en la ArcGIS. Es una idea ahorita rápida. Y por último, para ir concluyendo y tal vez, bueno, sé que preguntas y todo eso,